Hoy vamos a hacer unos ejercicios utilizando la ley combinada de los gases ideales. El primer ejercicio dice, ¿a qué presión se debe someter una muestra de gas a temperatura constante para comprimirlo de 18 litros a 8,2 litros si su presión inicial es de 1,7 atmósferas? Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Entonces para eso vamos a empezar a escribir. Me dicen, ¿a qué presión? Se me están preguntando. Presión. Se debe someter una muestra de gas a una temperatura que es constante para comprimirlo de un volumen 1 de 18 litros a un volumen 2 de 8,2 litros. Su presión inicial es de 1,7 atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? La presión 2. Entonces yo ya sé que B1 por P1 por T2 es igual a B2 por P2 por T1. Como la temperatura es constante, yo puedo eliminarla y ya solo me quedaría B1 por P1 igual a B2 por P2. ¿Cuánto es el volumen 1? 18 litros por la presión 1, que es 1,7 atmósferas. Volumen 2, 8,2 litros por el P2, que es lo que quiero hallar. Como estos se están multiplicando, el 8,2 pasa a dividir. Entonces 18 litros por 1,7 atmósferas sobre 8,2 litros. Y eso me da la presión 2. Litros con litros se cancela y me va a quedar atmósfera. Si ya nosotros hacemos eso en la calculadora, me va a dar 3,73 atmósferas. Y esa sería la respuesta. Otro, dice, una muestra de cloro gaseoso ocupa un volumen de 430 mililitros. Saquemos datos. Volumen 1, 430 mililitros a una presión 1 de 780 torr. ¿Cuál será el volumen de la muestra a una presión 2 de 420 torr? Como en este caso ambos están en torr, lo puedo trabajar en torr, no voy a tener ningún inconveniente. Y como no me dan la temperatura, entonces yo estoy asumiendo que la temperatura es constante. Copiamos la fórmula, B1 por P1 por T2 igual a B2 por P2 por T1. La temperatura, como no la estamos necesitando, se va a eliminar y ya simplemente reemplazo. 430 mililitros por la presión 1, que es 780 torr, igual al volumen 2 que quiero hallar por 420 torr. Esos 420 torr están multiplicando, pasan a dividir. Lo paso aquí a dividir. Y torr con torr se va a eliminar y me queda simplemente el volumen, que en este caso era 700, al hacer las operaciones en calculadora me da 798,57 mililitros y ese sería el volumen 2, lo cual coincide con la respuesta que nos trae el enunciado. Ahora dice, 5 gramos de hidrógeno ocupan un volumen de 25 litros a una temperatura 1 de 18 grados centígrados y una presión 1 de 430 torr. ¿Qué presión será necesaria? Me están preguntando la presión 2 si cambiamos el recipiente por uno de 36 litros. Como no me están hablando de temperatura, entonces yo asumo que la temperatura es constante. Vuelvo y copio mi fórmula, vámonos acá, B1 por P1 por T2 igual a B2 por P2 por T1, volumen 1 son 25 litros, pero como yo sé que la temperatura es constante, la puedo eliminar y solamente me va a quedar B1 por P1 igual a B2 por P2. Entonces el volumen 1 son 25 litros por la presión 1, que son 430 torr, igual a la volumen 2, que son 36 litros, por la presión 2.
este está multiplicando, pasa a dividir 25 litros por 430 torr sobre 36 litros. Hago las cancelaciones de unidades, litros con litros se eliminan y me va a quedar torr. Entonces, esa presión me va a dar, al hacerlo, meter los datos en la calculadora, 298,61 torr. Y ya con eso hallé la presión 2. Dice 0,45 moles de CO2, entonces la cantidad de moles es 0,45 de CO2. Se encuentra en un recipiente de 5 litros a una presión de 1500 torr y a una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas? Entonces me están preguntando el volumen 2, entonces este sería el 1, este sería el 1 y este sería el 1, cuando se somete a una presión de 3 atmósferas manteniendo la temperatura constante. Entonces, primero que todo yo no puedo trabajar en 3 atmósferas, en atmósferas y en torr. Tengo que convertir el uno al otro. Entonces en este caso voy a convertir los torr a atmósferas. Entonces lo hago por factores, 1500 torr por, nosotros ya sabemos que una atmósfera son 760 torr. ¿Sí? Cancelo torr con torr y eso me da 1,97 atmósferas. Entonces vuelvo y copio mi fórmula, B1 por P1 por T2 igual a B2, P2 por T1. Como la temperatura es constante, ya solo me queda B1 por P1 igual a B2 por P2. El volumen 1 va a ser 5 litros por la presión 1 que ya no son 1500 torr sino 1,97 atmósferas igual al volumen 2, que eso es lo que quiero hallar, por una presión de 3 atmósferas. Este 3 atmósferas está multiplicando, paso a dividir. Y cancelo atmósferas con atmósferas. Y el resultado me va a quedar en litros, que en este caso serían 3,28 litros, que es la respuesta que trae el enunciado. Entonces, hagamos este otro. Dice 15 gramos de un gas, entonces 15 gramos de un gas cuyo comportamiento es ideal se hallan en un recipiente que tiene un volumen de 19,5 litros a una temperatura 1 de 145 grados centígrados. Si la temperatura se disminuye a menos 20 grados centígrados, ¿cuál es el volumen final? Entonces yo no puedo trabajar con temperaturas en grados centígrados, entonces tengo que convertirlos a Kelvin. Entonces pasemos la primera temperatura, la temperatura 1 sería 145 grados centígrados más 273,15 y eso me da 418,15 Kelvin. Hago lo mismo con la temperatura 2, que sería igual entonces a menos 20 grados centígrados más 273,15. La temperatura 2 me daría 253,15 Kelvin. Y ahora sí ya puedo empezar a trabajar. B1 por P1 por T2 igual a B2 por P2 por T1. Como no tengo presión, entonces la presión es constante. La puedo eliminar de la ecuación. B1 por T2 igual a B2 por T1. ¿Cuánto es el volumen 1? 19,5 litros por la temperatura 2, que es 253,15 Kelvin, igual a al volumen 2, que es lo que quiero hallar, por la temperatura 1, que es 418,15 Kelvin. Este señor está multiplicando, pasa a dividir. Copio lo mismo sobre 418,15 Kelvin. Y eso me daría 11,80 litros, que es lo que yo estoy buscando.
Sexto, dice, una masa de nitrógeno ocupa un volumen de 58 litros a una temperatura de menos 28 grados centígrados. ¿Cuál es el nuevo volumen cuando se aumenta la temperatura a 86 grados centígrados? Entonces es muy parecido al ejercicio anterior, no puedo trabajar en grados centígrados, lo primero que tengo que hacer es convertirlos a Kelvin. ¿Cómo lo convierto? Entonces, tenemos la misma relación. Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15. Entonces la temperatura 1 sería igual a menos 28 más 273,15 y eso me daría 245,15 Kelvin. Y la temperatura 2 sería igual a 86 más 273,15, lo cual me daría 359,15 Kelvin. Ya tengo las dos temperaturas para trabajar el ejercicio. Como la presión no está, entonces la presión es la que va a ser constante. Entonces B1 por P1 por T2 igual a B2 por P2 por T1. ¿Quién se va a eliminar? La presión. ¿Cómo queda la fórmula? B1 por T2 igual a B2 por T1. ¿Cuánto es el volumen 1? 58 litros. Por la temperatura 2, que es 359,15 Kelvin, igual a volumen 2, que eso es lo que quiero hallar, por la temperatura 1, que es 245,15 Kelvin. Este señor está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 58 litros por 359,15 Kelvin sobre 245,15 Kelvin y eso me da el volumen 2. Al meter los datos en la calculadora, cancelo aquí Kelvin con Kelvin y eso me va a dar 84,97 litros. Y ya tengo la respuesta. 7. Dice 10 gramos de cloro, saquemos los datos, 10 gramos de cloro se encuentra en un recipiente de 22 litros a una temperatura 1 de 42 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura del gas cuando se pasa a un recipiente de 35 litros? Entonces, vuelvo y reitero, no podemos trabajar en grados centígrados, nos toca pasarlo a Kelvin y nosotros ya sabemos que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces sería igual a 42 grados centígrados más 273 y eso me da 315,15 Kelvin. Ya tengo esa temperatura 1. Ahora sí, ¿quién es la que no está? Pues la presión, por lo tanto la presión va a ser constante. B1 por P1 por T2 igual a B2 por P2 por T1. ¿Quién se elimina? La presión. Entonces, volumen 1 serían 2 litros por la temperatura 2, que es lo que quiero hallar, por el volumen 2, que son 35 litros, por la temperatura 1, que serían 315,15 Kelvin. Este 315 está multiplicándose con el 35 litros. Ahora, el que yo tengo que pasar es este 2 litros. Entonces yo digo 35 litros por 315,15 Kelvin sobre 2 litros. ¿Qué se va a eliminar? Litro con litro. Y me queda, al meter en calculadora, 501,13 Kelvin. Aquí la temperatura está en Kelvin, pero a mí me pueden preguntar, ¿y cómo sería entonces en grados centígrados? Entonces nosotros sabemos que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Yo ahora requiero hallar grados centígrados, entonces voy a reemplazar que me queda más fácil. 501,13 igual a grados centígrados más 273. Este 273 está sumando, pasa a restar. Y eso me da 228,22 grados centígrados.
Y listo, ahí ya está. $2,65 litros de un gas, entonces sería el volumen 1. Se encuentran a una temperatura 1 de 25 grados centígrados y una presión 1 de 1,2 atmósferas. Se pasa a un nuevo recipiente de 1,5 litros, entonces sería el volumen 2, a una temperatura 2 de 72 grados centígrados. Y me preguntan cuál es la nueva presión. Entonces, no puedo trabajar en grados centígrados, tengo que pasarlo a Kelvin. Entonces, la temperatura 1 sería 25 grados más 273,15 y eso me daría una temperatura de 298,15 Kelvin. Y la temperatura 2 sería igual a 72 grados centígrados más 273,15 y eso me daría una temperatura de 345,15 Kelvin. Con esto ya puedo empezar a trabajar. Copio la fórmula B1 por P1 por T2 igual a B2 por P2 por T1. Como tengo todas las variables, no voy a eliminar nada, simplemente empiezo a reemplazar. 2,65 litros por la presión 1 que es 1,2 atmósferas, por la temperatura 2 que es 345,15 Kelvin, igual a un volumen 2 que sería igual a 1,5 litros, por la presión 2 que es lo que quiero yo hallar, por la temperatura 1 que es 298,15. Estos números están multiplicando al P2, pasan aquí a dividir, 2,65 litros por 1,2 atmósferas por 345,15 Kelvin sobre 1,5 litros por 298,15 Kelvin. Y eso me daría la presión 2. Puedo eliminar Kelvin con Kelvin, litro con litro y ya me quedaría en atmósferas. Al poner los datos en la calculadora, la parte de arriba me da 1097,57, que serían atmósferas. Y en la parte de abajo sería 447,225. Ya al hacer toda la operación de división me da 2,45 atmósferas y calculé la presión 2. Y por último, dice, una muestra de gas ocupa un volumen 1 de 14 litros, a una temperatura 1 de 27 grados centígrados y una presión 1 de 2 atmósferas. Me preguntan, ¿cuál sería el volumen 2 a una temperatura 2 de 0 grados centígrados y una presión 2 de 1 atmósfera? Entonces vuelvo otra vez a cambiar esas temperaturas porque no las puedo trabajar en grados centígrados. Entonces la temperatura 1 sería 27 grados centígrados más 273,15 y eso me daría una temperatura de 300,15 Kelvin. Y la temperatura 2 me daría 0 grados centígrados más 273,15 y eso me da 273,15 Kelvin. Listo, ya tengo esas temperaturas convertidas. Te digo B1 por P1 por T2 igual a B2 por P2 por T1. Reemplazo, el volumen 1 sería 14 litros por la presión 1 que son 2 atmósferas por la temperatura 2 que es 273,15 Kelvin igual al volumen 2 que es lo que quiero hallar por la presión 2 que es 1 atmósfera por la temperatura 1 que es 300,15 Kelvin. Todo esto pasa a dividir al otro lado, pongámoslo acá para que no quede la raya, y me quedaría 14 litros por 2 atmósferas por 273,15 Kelvin sobre 1 atmósfera por 300,15 Kelvin. ¿Qué puedo eliminar?
se puede ir Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, y cuando yo ya multiplico lo de arriba me va a dar un valor de 7648,2, que ya sería litros, sobre 300,15, y al hacer la división me va a dar 25,48 litros. Y con eso ya llegué al volumen 2 que me estaban solicitando. Espero que estos ejercicios te hayan ayudado te ayuden para poder estudiar este tema y practiques la parte de este tipo de ecuaciones en la ley de gases.